La mies es abundante, pero los trabajadores pocos. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Antes de comenzar con la lectura del Evangelio, quiero invitarte a suscribirte en el canal. Suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y comparte este enlace para que muchas personas puedan disfrutar de la palabra del Señor. Vamos a dar inicio a esta reflexión del Evangelio de este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la muchedumbre, se compadecía de ella, porque estaba extenuada y abandonada como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo, ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Hoy nos encontramos con un Jesús que expulsa un demonio. Dice, en aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. Fíjense cómo cuando nos encontramos con la persona de Jesús, Jesús quiere expulsar los demonios de nuestras vidas. La pregunta es, ¿queremos nosotros que Jesús expulse los demonios que gobiernan nuestras vidas? ¿O qué tipo de demonios gobiernan nuestras vidas? Muchas veces no dejamos a Dios que sea el que gobierne nuestras vidas, pero sí dejamos que los demonios de este mundo sean quienes gobiernen nuestra vida. ¿Cuáles son los demonios actuales que tenemos en este mundo? Por ejemplo, el demonio de la pereza. ¿Cuánta gente es perezosa para orar? ¿Cuánta gente es perezosa para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánta gente es perezosa para ir a la misa? Son de aquellos que dicen, es que yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para ir a la misa, yo no tengo tiempo para hacer la oración, yo no tengo tiempo para nada de eso, porque el trabajo me consume, la familia me consume, las cosas que me brinda la sociedad me consumen, no tengo tiempo para Dios. Esos son los demonios que gobiernan nuestra vida hoy en día. ¿Y sabe qué es triste? Que nosotros estamos dejando que ellos sigan gobernando nuestra vida. Por eso, en el episodio vemos que le presentan a Jesús un endemoniado, ¿sí?, que no le permitía hablar. Hoy en día los demonios no nos permiten acercarnos al Señor, no nos permiten escuchar a Dios, no nos permiten hablar con Dios. Somos mudos porque no nos permite hablar con Dios, porque cuando nosotros hablamos con Dios, Dios entra en nuestra vida y expulsa ese tipo de demonio. Cuando nosotros dejamos que Dios entre en nuestra vida, es capaz de dejarnos hablar nuevamente, es capaz de permitirnos volver a hablar. Por eso, queridos hijos, la pregunta es, ¿queremos que Dios expulse los demonios que hay en nuestras vidas? Dejemos que el encuentro con el Señor sea un encuentro fructífero. Dejemos que el Señor expulse ese tipo de demonios que no nos dejan acercarnos a Dios.
Pongo el ejemplo del demonio de la pereza, pero hay muchos demonios hoy en día: la codicia, la avaricia, por ejemplo, la envidia, la charlatanería, la habladuría. Tantos demonios que hoy en día gobiernan nuestras vidas. Tantos demonios que no nos dejan hablar con Dios. Tantos demonios que no nos dejan acercarnos al Señor. Por ejemplo, uno de los demonios que no deja que nosotros nos acerquemos a Dios es expresar nuestra oración. ¿Ya hiciste la oración del día? ¿No las has hecho? Busca acá en el canal, Padre Eudy Medina, la oración del día, y haz la oración conmigo. Vamos juntos a orar. Vamos a expulsar esos demonios que no dejan que nosotros nos acerquemos a Dios, que no dejan que nosotros hablemos con Dios. Vamos a expulsar esos demonios que no permiten que nosotros estemos en el camino del Señor. Fíjense que el Señor expulsa a este demonio y el demonio se va, y este hombre pudo hablar. Pero hay algo interesante también. Aquellos que le critican, dice la palabra de Dios, que la gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. Pero los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Consideraban a Jesús un demonio. Hoy en día, vivir en el seno de la iglesia, hoy en día vivir en el camino del Señor, para mucha gente, para muchas personas de la sociedad, significa que nosotros no somos de Dios, sino que somos del demonio. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos una sociedad que está como encajonada. Yo la llamo así, una sociedad encajonada, que nos quieren encajonar en el hecho de que todos debemos pensar como piensa la sociedad, que debemos aprobar, por ejemplo, matrimonios igualitarios, que debemos aprobar, por ejemplo, lo LGTB, que debemos aprobar que la gente, que los niños decidan si quieren ser hombres o si quieren ser mujer, lo que ellos quieran. No. O sea, en el principio el plan de Dios no era ese. Por eso el Señor le dice a los fariseos: en el principio no era así, ustedes destruyeron mis planes. Nosotros hemos destruido, la sociedad ha destruido el plan de Dios. La sociedad ha destruido el plan originario de Dios. Por ejemplo, el matrimonio. Dios creó al hombre y la mujer para que se unieran y los dos fueran una sola carne, formaran una familia. Ese es el plan original. Hoy en día han surgido miles de planes. ¿Por qué? Porque son los demonios que quieren gobernar nuestra vida. Son los demonios que quieren gobernar la sociedad. El problema es cuando nosotros dejamos que sean esos demonios los que gobiernen la sociedad. Entonces, hay gente que se vuelve como los fariseos. Aplauden todo este tipo de cosas porque creen que está bien. Porque si usted hace algo distinto a lo que hace la sociedad, usted está endemoniado. Usted, como cristiano católico, debe pensar que debe caminar por la senda que el Señor está indicando. Y recuerden que el camino que conduce a la salvación es angosto, pero el camino que conduce a la perdición es ancho, es amplio y está lleno de muchos placeres, el que conduce a la perdición. Pero en cambio el que conduce a la salvación es angosto, es difícil, es cuesta arriba. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar contra una sociedad que está cambiando de pensamiento. Tenemos que luchar contra una sociedad que está tratando de matar a Dios todos los días, que quiere crucificar a Dios todos los días, haciendo las cosas contrarias al plan salvífico de Dios. Por eso, queridos hijos, ustedes y yo hoy estamos llamados, estamos invitados a caminar por la senda del Señor. No seamos como los fariseos, no, seamos como la gente sencilla, la gente humilde que se admiraba de las grandezas de Dios, que se admiraba de las grandezas del Señor. Hoy tenemos una hermosa oportunidad para admirar la creación de Dios, para sentirnos felices, contentos, porque Dios nos ha dado esta nueva oportunidad, Dios nos ha dado este nuevo día para poder disfrutar de Él. Y una tercera cosa importante del Evangelio, que no podemos dejar a un lado, es la siguiente: que el Señor dijo: la mies es abundante. La mies es abundante, es decir, el trabajo es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Vamos a orar en este día al Señor por las vocaciones sacerdotales. Estamos necesitados de jóvenes que quieran entregar su vida al Señor en el servicio sacerdotal, en el ministerio sacerdotal, en la vida religiosa. Vamos a orar por ellos. Hoy en día son criticados muchos sacerdotes. Hoy en día, en vez de orar por ellos, les criticamos, les juzgamos, les condenamos, porque vemos más el pecado,
Vemos más la debilidad humana de ese sacerdote que lo que puede hacer espiritualmente por la salvación de tu alma. Por eso hoy en día debemos nosotros orar para que estos trabajadores que existen sigan manteniéndose firmes en la obra del Señor y para que el Señor envíe muchos trabajadores. Ustedes y yo estamos llamados a formar parte del trabajo del Señor como verdaderos discípulos, llevando la palabra de Dios, anunciando la palabra del Señor. ¿Cómo podemos nosotros anunciar la palabra de Dios hoy en día? Por ejemplo, una forma práctica y sencilla, compartiendo el enlace de la reflexión del Evangelio de hoy. ¿Cuántas veces compartimos tonterías? ¿Cuántas veces se comparten boberías? Pero no se comparte la palabra de Dios. Porque cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar a aquellos fariseos que nos dicen: ¿para qué usted me envía eso? Yo no quiero saber nada de Dios. Y entonces usted le tiene más miedo a eso que dice la gente que temor a Dios. No, queridos hijos, nosotros debemos tener valentía, debemos tener coraje para seguir anunciando la palabra de Dios. No tengas miedo, a tiempo y a destiempo debemos anunciar la palabra de Dios. Debemos ser trabajadores de la viña del Señor. O la pregunta es: ¿eres trabajador de Dios o eres trabajador del demonio? ¿A quién le sirves? ¿A quién trabajas? ¿Para quién trabajas? ¿Por qué? Porque cuando la gente comparte, por ejemplo, cosas que van en contra de la moral, porque recuerden que tenemos una sociedad que quiere hacer que lo inmoral se convierta en moral, que lo injusto se convierta en justo. Y cuando nosotros compartimos tonterías, por ejemplo, cuando compartimos cosas que van en contra de la moral, cuando compartimos cosas que van en contra de la dignidad del hombre, cuando promovemos, por ejemplo, la muerte, cuando promovemos el aborto, cuando promovemos la eutanasia, cuando promovemos aquello que va en contra de la familia, estamos trabajando para el demonio. Indirectamente estamos trabajando para el demonio. Pero cuando nosotros promovemos, por ejemplo, la oración, cuando promovemos el Evangelio, cuando promovemos la Eucaristía, cuando compartimos la hora santa, cuando compartimos el rosario, cuando compartimos la coronilla de la Divina Misericordia, cuando compartimos las cosas que vienen de Dios, nos estamos convirtiendo en trabajadores de Dios. Trabajar para Dios o trabajar para el demonio depende de nosotros. Y nosotros debemos hacer un análisis de nuestra vida y preguntarnos: ¿a quién estamos trabajando? ¿Para quién estamos trabajando? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo al demonio? Que en este día la palabra del Señor caiga en tierra buena, que son cada una de nuestras vidas, que son nuestros corazones, que nos convirtamos en trabajadores del Señor. Recuerden, el Evangelio de hoy tiene 3 cosas importantes. La primera: Dios quiere expulsar los demonios de nuestra vida. Dejemos que Dios expulse esos demonios. Dejemos que Dios expulse el demonio de la pereza, de la idolatría, que Dios expulse el demonio llamémoslo de una manera, el demonio que promueve la muerte. Vamos a dejar que Dios expulse ese tipo de demonios. Segundo, no seamos como los fariseos, que estamos tan preocupados, ¿sí?, de que el demonio sea expulsado de nuestra vida, que llamamos a Dios también como un demonio. Porque eso hicieron los fariseos, consideraron que Jesús era un demonio. Entonces, que no seamos como los fariseos, de preocuparnos tanto de que el demonio salga de nuestras vidas. Queremos, como los fariseos, que el demonio quede, ¿sí? Y no podemos ser así. Debemos siempre expulsar los demonios de nuestra vida para que Dios entre, obre y haga milagros en nosotros. Y tercero, recuerde, la mies es abundante. El trabajo de la evangelización del reino de Dios es abundante. Los trabajadores son pocos. Sé tu parte del equipo de trabajadores del Señor, de aquellos que anuncian a tiempo y a destiempo la palabra del Señor, compartiendo cada día los enlaces de la oración y del Evangelio del día. Que Dios Todopoderoso nos dé la gracia de ser perseverantes. Recuerdan, hoy es una oportunidad bonita para decirle a aquellos sacerdotes que trabajan en las redes sociales: Padre, felicitaciones, porque a pesar de que las redes sociales son tan utilizadas para promover cosas del demonio, ustedes están promoviendo las cosas que son de Dios. Vamos a invadir las redes, vamos a bombardear las redes de una manera, llamémoslo figurativa, con todo lo que corresponde al Señor. Dejemos a un lado las cosas del demonio y convirtámonos en trabajadores de Cristo, convirtámonos en trabajadores del Señor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de darles la bendición, no olviden, suscríbete en nuestro canal, Padre Eudis Medina. Activa la campanita de las notificaciones y comparte el enlace de esta reflexión. Que Dios te bendiga. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Saludemos a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengas un feliz día. Dios te bendiga.